Bienvenidas y bienvenidos a la sesión Los siglos de transición. ¿Por qué se le llaman así? ¿A qué siglos me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a finales del siglo XVI, el siglo XVII y hasta mediados del siglo XIX. Se les llama así a los siglos que van a sentar las bases para que surja la primera tendencia que se reconoce como una tendencia del diseño y no como una tendencia artística o artesanal que impactó en el diseño. Va a coincidir con la consolidación de las grandes potencias, que es de ahí donde va a venir el diseño, y con los movimientos de independencia o las revoluciones en distintas partes del mundo. Por lo tanto, es una época bastante polémica y movida. Entre las potencias que se van a consolidar está Inglaterra, a pesar de que pierde las 13 colonias en este periodo. Inglaterra había estado como en pausa en términos de diseño durante varios siglos. Italia y Francia se peleaban. Inglaterra tenía una situación interna bastante complicada. Empiezan con sus reyes alemanes, Jorge I, segundo y tercero, que además se pelean padres e hijos todo el tiempo. Y ya que logran cierta tranquilidad, van a empezar a reflejarlo en el diseño. Se tardan 200 años en proponer ellos su propia tipografía, pero cuando lo hacen, en 1745, es gracias al señor John Baskerville, y su tipografía es perfecta y reúne todas las enseñanzas que habían dejado los italianos. ¿Por qué era tan importante para ellos tener su propia tipografía? ¿Qué representó Baskerville? Bueno, pues Inglaterra va a imprimir algunas de las primeras revistas y periódicos modernos, muy parecidos al formato que conocemos hoy en día o al formato que se conocía antes de las computadoras, y para esto necesitaban su propia tipografía, es decir, sus periódicos se tenían que ver tan ingleses como ellos. Eh, Esto viene alimentado también con todas las innovaciones que va a traer la revolución industrial en Inglaterra, el motor de combustión interna, que permite hacer máquinas que llevan a cabo las funciones de manera mucho más rápida que los seres humanos por sí mismos. En 1709 presentan las magazines por primera vez y bueno, evidentemente de toda esta innovación va a resultar Harper's Bazaar, que es una revista súper importante para la historia del diseño. Tengan presente su nombre de aquí en adelante. En 1730 en Londres se publica el primer diario comercial y en 1785 aparece el primer periódico moderno que se llama The Daily Universal Register, que hoy todavía existe, nada más ha cambiado el nombre a The Times, que es uno de los periódicos más prestigiosos. El impacto que va a tener el periódico va a ser global, sobre todo va a ser global porque Estados Unidos se da cuenta de la potencia que implica que Inglaterra tenga uno de los medios de noticias más importantes que hay y la importancia de poder difundir las noticias de forma rápida y relativamente económica. Por eso Estados Unidos, en cuanto se independiza, tiene su propio periódico. Y eso lo tienen muy claro, no es accidental que tengan periódico tan pronto al haberse independizado. Logran crecer el tiraje del papel y esto va a impactar en el periódico. El tamaño tabloide del periódico se lo debemos a los ingleses, pero también el tamaño tabloide es el tamaño estándar del cartel. Entonces, aunque todavía no aparece el formato del cartel moderno, sí ya aparece el papel en el que se va a imprimir el cartel moderno. En estos siglos también se va a dar algo que se llama la vulgarización del libro. Consiste en libros impresos en papel de baja calidad, lo que baja los costos de producción, con impresiones de baja calidad y sobre todo están dirigidos a las clases populares, muchas de ellas analfabetas. Entonces son libros con muchas imágenes y muy poco texto. Y en realidad el texto es innecesario si uno observa la imagen con suficiente atención. Y entonces les va a dar por reescribir en imágenes historias ya existentes y clásicas. La más famosa de ellas es la Biblia de Ulrich Krauss, que es una versión espantosa de la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que hace es contar la Biblia en versión burguesa. Entonces, la última cena, que siempre ha sido bastante humilde, finalmente la religión de Cristo es la religión de los pobres, se convierte en un banquete de reyes y María Magdalena y la Virgen son representadas como mujeres de la alta sociedad. Entonces es la religión contada para los ricos como si fueran ricos y la gente que no podía leer, no podía comparar los aprendizajes de la Biblia con las imágenes, entonces se vuelve una religión de ricos. La popularización de los libros va a traer consigo inventos relacionados con los libros. Uno es el ex libris, que son estampas personalizadas que se les ponen a los libros para saber qué libro te pertenece y generalmente son
sellos o estampas que se pegan. Además se formaliza el libro en sí y se le ponen nombres a las partes del libro, anteportada, portada, prólogo, pórtico, que se conservan hasta el día de hoy. Tommaso Finiguerra accidentalmente, o la historia es que accidentalmente inventa el grabado en cobre. La historia es que va a comprar detergente porque es un señor que no ha dado una en su vida, sigue viviendo con su mamá lo manda a comprar el detergente, él todo enojado va y en su berrinche tira el detergente sobre el cobre y se da cuenta que el cobre se puede deshacer y por lo tanto se puede grabar en él. Entonces inventa el método calcográfico, que es hacer un dibujo en cobre, grabado en cobre, lo que permite tener tonos de grises, porque cuando se hacía en madera, pues se hacía el sello y quedaba el blanco del papel y el negro de la tinta. Y con el cobre puedes hacer tonos de grises, aguanta más que la madera y eso reduce los costos, porque puedes sellar más páginas con un solo modelo. Y con eso va a venir periódicos con imágenes, libros aún más baratos y sobre todo etiquetas. Las etiquetas van a ser fundamentales. Es el periodo de grandes colonizaciones, entonces Europa está vendiendo productos de todos lados y empieza a haber una competencia por quién tiene mejores colonias que se refleja en los productos. Y dependiendo del origen del producto y el fabricante, el producto vale más o menos. Entonces también se empieza a hablar de plusvalía gracias a las etiquetas. Y ya empieza a haber una noción de control de producción y de calidad de los productos. Además hay burgueses, los burgueses es esta clase trabajadora que eventualmente acumula riqueza. Ya no es solo el rey y los nobles los ricos, ahora hay gente que tiene fábricas y que se vuelve más rica incluso que algunos reyes, y entonces hay más gente que puede consumir, lo que hace que tenga aún más sentido etiquetar productos y que un producto se ponga de moda o pase de moda. Francia va a imponer su buen gusto, por lo menos hasta la Revolución Francesa. Luis XIV es el rey francés que impone su buen gusto, promueve el ballet, construye Versalles y toda la moda de Versalles, prohíbe las enseñas colgantes, que eran estas telas que colgaban en la Edad Media, y entonces empieza toda la industria de la señalética. Una vez más, ya se podía manipular el cobre. En el siglo XVIII, Francia declara que la educación técnica en diseño textil y artes gráficas tenga un reconocimiento, por lo tanto ya hay gente dedicada a estos dos oficios, no como artistas, sino como técnicos en estos dos, que es un paso previo al diseño. Entre 1751 y 1772 se imprime la primera enciclopedia, el reto era brutal, eran 11 volúmenes, había que imprimirlos de forma relativamente barata para que la gente tuviera acceso al conocimiento, pero además son volúmenes ilustrados. En total, la enciclopedia original de Diderot y d'Alembert tiene 3.135 imágenes, lo que solo se puede lograr con la calcografía y los métodos modernos para esa época de impresión. Inventan su propia tipografía, la Bodoni, para hacerle frente a la Baskerville, y en 1764 Fournier y Didot imprimen un catálogo de tipografía para promover que la gente pudiera imprimir incluso sin tener grandes cantidades de dinero. Va a surgir la Didona, que se va a convertir en la tipografía de la libertad, porque muchas de las cosas que produjeron los revolucionarios franceses se imprimen en Didona. Estados Unidos se independiza en esta época, también México se va a independizar, pero es menos potente en términos intelectuales la independencia de México a la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos tiene muy claro que necesitan tener identidad y que su identidad tiene que venir acompañada de contenido. Y esto es en gran parte gracias a Benjamin Franklin, que visualiza todo lo que una nación tiene que tener para ser realmente independiente. Inventa su propia tipografía, la Franklin, que es para imprimir sus propios periódicos. Funda The American Type Founders Company. Y además, después de la independencia, resulta que Estados Unidos tiene una producción de un montón de cosas, entre ellas el tabaco va a ser de lo más importante que produzca Estados Unidos, y por lo tanto tiene sentido generar etiquetas que se vean estadounidenses para que alrededor del mundo se empiece a reconocer Estados Unidos. El motivo por el que Estados Unidos es una potencia hoy en día es porque en su independencia se concibió como una potencia e hizo todo lo que las potencias mundiales a su alrededor ya tenían, para que a nadie se le olvidara este nuevo país independiente. Estamos por llegar ya al origen del diseño. Estas son las bases. Y bueno,
de aquí en adelante las cosas van a empezar a ir más rápido. También por eso hay tantas tendencias en tan poquito tiempo.